¿Cómo llegaron ellos a esas conclusiones? Pues fíjese usted, para que no haya duda, gracias a los datos publicados ¿por quién? Por el órgano electoral plurinacional de Bolivia, es decir, información oficial. Lo que hizo este grupo de ingenieros fue comparar el cómputo oficial de actas con el sistema de conteo rápido del TREP. ¿No? Las actas del TREP, que también son escaneadas, que se tiene la fotografía del acta, con los resultados anotados, el paso previo a que esas actas vayan a ser empaquetadas y selladas. Compararon esas actas con las del conteo oficial. En teoría, dice el ingeniero, las diferencias deberían ser ínfimas, pero su estudio indica que son cuantiosas. Los datos que ellos sacan a relucir pueden ser comprobados por todos en internet. Ahí es donde nosotros lo hicimos. Y ustedes lo pueden hacer y muchos más lo han hecho. ¿Qué fue lo que vimos nosotros? ¿Qué fue lo que vio el equipo de conclusiones? Por ejemplo, el acta 30931, le repito, 30931 del TREP recoge 5 votos para el MAS. En el cómputo oficial, ese 5 se transforma en un 55 a favor de Morales. De 5 a 55 a favor de Morales, sin que tengamos una explicación de por qué esa diferencia. Ahí le va otra. El caso del acta 24442. El TREP recoge, ahí está en pantalla, 87 votos para el MAS, el partido de Morales. Pero los resultados oficiales le otorgan, ¡boom!, 130 votos. 130. Bueno, pues teníamos que pedir una explicación, ¿no? La explicación nos la dio la autoridad electoral. En este caso, dice que a la hora de rellenar el acta se invirtieron los resultados de los votos. Se invirtieron, pero entonces, ¿cómo se contaron, no? En pantalla estamos viendo esa explicación en la propia acta, ¿no? Ahí está. Está firmada y tiene la huella, etc. Pero, fíjese usted, a pesar de ello, se valida, que ese es el otro detalle. Se invirtieron resultados, bueno, hay una incidencia, bueno, entonces esa acta no debió haber sido validada, pero se validó. Estos son solo 2 ejemplos de nuestra producción. Y hay muchos más, hay muchos más. Este jueves, en contraste con todo esto, ayer por la noche, aquí en Conclusiones, el canciller de Bolivia, Diego Pari, me aseguró que su gobierno está dispuesto a que se verifiquen una a una todas las actas. Y siguen rechazando los señalamientos de posible fraude electoral. Esto fue lo que me dijo. Hemos explicado ampliamente a la Organización de los Estados Americanos cuál es el procedimiento que Bolivia tiene para realizar las elecciones y para realizar el conteo correspondiente. No existe la posibilidad de poder hacer un fraude, de manipular los datos o de poder falsificar los datos. Cada una de las mesas electorales, cada una de las actas en las mesas electorales se elaboran con participación de los diferentes actores. Los delegados de los partidos políticos, los jurados electorales firman, rubrican y ponen la huella digital a cada una de las actas. Se habla de un fraude gigantesco. No existe tal fraude gigantesco. Eso es lo que dice el canciller Pari. Ahora, desde hoy le adelanto que el gobierno de Bolivia nos comunicó que el lunes nombrarán a un delegado para hablarnos de todo este tema, de cómo se invirtieron los resultados, por qué se validó entonces las actas que tenían esta incidencia, ¿no? Qué raro, los números. Se equivocaron, los volteamos, los ponemos, está marcada la incidencia. Según tengo entendido, en los procesos electorales, cuando eso pasa con un acta, dicen, no, pues esta acta queda cancelada porque tiene una incidencia y no es válida. Aquí no. Ahí apareció la incidencia y apareció registrado. Casualmente, y lo quiero volver a subrayar para que quede claro, casualmente aquí no hubo beneficio para ningún otro partido en esa inversión de números, para ningún otro partido que no fuera el MAS. Entonces también espero que nos expliquen esta incidencia,
repetitiva en favor de un solo partido, que casualmente es el partido del gobierno. Son muchas cosas que hay que responder. El lunes dicen que nos lo van a responder. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hablar con el protagonista de la sociedad civil, y se lo repito porque hay un informe de Comunidad Ciudadana hoy de lo que presentan como evidencia del presunto fraude, ¿no? Pero la sociedad civil, en este grupo de ingenieros informáticos, vamos a profundizar con ellos. Es el protagonista y mi invitado esta noche. Le doy la bienvenida a Edgar Villegas. Edgar Villegas es ingeniero de sistemas informáticos quien realizó este análisis. Edgar, gracias por estar aquí. Bienvenido, muy amable. Buenas noches, Fernando. Te agradezco a ti por darme este espacio para que podamos mostrar la investigación que hemos realizado. Muchísimas gracias, Edgar. De entrada, en términos muy llanos, muy simples, muy sencillos, para que la comunidad internacional lo entienda y para que los bolivianos también lo entiendan, lejos del ámbito informático. Yo te voy a decir lo que entiendo de lo que hicieron y tú me dices si es así. Ustedes lo que hicieron fue un seguimiento de las actas que aparecen y de las hojas de Excel que aparecen en el reporte del TREP, del conteo rápido, y después esas mismas actas y esas mismas hojas de Excel en ya el informe oficial. Y entonces cuando comparan estas actas del TREP con las del órgano oficial, ahí es que vienen las variaciones. Y además, la mayoría de las veces, o casi todas las veces, tú me dirás, afectándose a comunidad ciudadana o beneficiando a el MAS. ¿Esta sería la forma más simple de explicarlo, Edgar? Correcto, Fernando. Lo has explicado muy bien. Bueno, hemos tomado estos datos de la página oficial del órgano electoral, en ambos casos, como lo indicaste, del conteo rápido TREP, y hemos comparado los mismos datos en el cómputo oficial, ¿no? Y las diferencias que hemos hallado han sido números alarmantes que no pueden indicar un error humano, porque son demasiadas, ¿no? Si fueran... existe la posibilidad de que haya diferencias entre los datos en el TREP y en el cómputo oficial, pero deberían ser excepciones muy marcadas, no en la cantidad que se ha encontrado, ¿no? Que son demasiadas diferencias que hay entre ambos. Y no solo hay diferencias en los datos, ¿no es cierto?, en las cifras, sino que también en las actas como tal, o sea, en el papel, ha habido vulneraciones, ¿no? Por ejemplo, hay un acta en la que han aparecido observaciones, o sea, había 2 líneas de observaciones y después aparecieron 4 líneas y cambiaron los votos para el cómputo oficial, y favoreciendo al movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, si estas modificaciones fueran parejas, por decir, en a quién favorecen o a quién perjudican, ok, sería aceptable, pero la gran mayoría favorecen al movimiento al socialismo o perjudican a la comunidad ciudadana. Y ese es el resumen, ¿verdad? Esa fue una de las características. Ahora, yo estaba viendo el informe, el análisis que hacía Edgar, y también algo me llama muchísimo la atención, que tú lo puntualizabas claramente. Te lo traigo a la mesa y me lo explicas, ¿no? A ver, cuando no se beneficiaba en cantidad o en aumento en la cifra del número de votos para el MAS, lo que ocurría con Comunidad Ciudadana es que en la casilla de presidente-vicepresidente había una cifra, vamos a poner 99, y en la casilla de diputados había un 23. Casualmente, esto era en el TREP, cuando lo verificaban ustedes en informe oficial, el número menor, que era el de diputados, estaba posicionado en el de presidente y vicepresidente, y el número mayor bajaba al de diputados. ¿Esto es correcto, Edgar? Sí, es correcto. Esto se ha dado en los casos de voto cruzado, ¿no? En la gente que ha votado por distinto partido entre el presidente y para los diputados. Y efectivamente, como tú lo has dicho, cuando cambiamos,
cuando ese cambio favorecía al movimiento al socialismo o perjudicaba a la comunidad ciudadana, se ha realizado y se ha realizado ese volteo. Y hay muchos casos, como tú ya bien has mencionado, un ejemplo, nosotros igual hemos hallado muchos ejemplos en base a este análisis, y sí, son tantos casos que no se puede atribuir a un error humano. Y es alarmante que haya este tipo de irregularidades, más allá de la cantidad de votos que puedan sumar o restar. Esto es la punta del iceberg, Fernando, porque es un análisis rápido que hemos hecho en un par de días, que es uno de los varios tipos de análisis que teníamos planeado hacer y que, bueno, vamos a realizar. Te voy a comentar un poco más adelante al respecto, pero es un análisis bastante básico, o sea, es comparación TREP versus el cómputo. Y que haya tantas diferencias, imagina, Fernando, más de 1.000 actas afectadas, y que aparte de las diferencias entre el TREP y el cómputo oficial, otra irregularidad que hay, que quisiera enfatizar, es que la suma de los votos, o sea, si sumas partido por partido, ¿no? Comunidad Ciudadana, más el MAS, más el PDC, los demás partidos, la suma no iguala a la suma ingresada a mano, ¿no? Por ejemplo, si sumas los votos partido por partido, supongamos que suma 180, y en el total, que debería estar escrito a mano 180, dice, por ejemplo, 200, ¿no? Entonces, y esa cantidad, la cantidad de actas que tiene ese defecto es aproximadamente 900 mesas, 900 y tantas que tienen ese problema, que no debería existir según la normativa del órgano electoral. Las sumas deberían ser exactas, y en caso de que haya algún problema, el Tribunal Electoral Departamental debería corregir esos problemas. Y no hay, imagínate, 900 que tengan problema. Y si no, en su defecto, también cuando hay incidencias de este tipo y son tantas, las actas deben ser eliminadas, ¿no? O se pueden deben ser eliminadas, o incluso se pueden impugnar por parte de los partidos opositores, se pueden impugnar estas actas, y entonces tendrían que ser también eliminadas. Voy a marcar una pausa para regresar y seguir hablando contigo, Edgar. En este momento, Edgar Villegas es el ingeniero de sistemas informáticos que, junto a un equipo de compañeros, deciden darle un seguimiento a lo que ocurría en el informe que daba el TREP, el conteo rápido, y lo que pasaba después con esas mismas actas, pero en el informe oficial. Si usted nos acaba de sintonizar, hay discrepancias que podrían representar alrededor, falta que continúen con la investigación, que me dice Edgar que lo van a hacer, alrededor de un 3%, que parece un número muy pequeño, pero es tan grande, que podría o llevar a una segunda vuelta o darle el cuarto mandato a Evo Morales. A una pausa, regreso con Edgar, y más adelante, para que no quede duda, nos vamos entonces de Bolivia con los bolivianos. Vamos a hablar con alguien que sabe de todo esto, es ingeniero experto en informática, pero que no es boliviano, para que lo veamos desde afuera. Me va a acompañar desde Washington Anthony Daquín. Hemos dado su opinión sobre estas evidencias que Edgar nos está contando y que también le hemos mostrado nosotros. Créamelo, que tiene toda la experiencia Anthony, porque ¿sabe de dónde es Anthony? Anthony Daquín es venezolano. Imagínense si no tiene experiencia. A una pausa, regreso. La vida se cuenta de muchas formas. Están los que cuentan sus sueños y están los que los alcanzan. Sin importar cómo cuentes la vida, cuenta con un préstamo personal que se adapta a tus proyectos. Cuenta con nosotros. Somos Credit Corp Bank. Esta noche conversamos con los más reconocidos periodistas de Iberoamérica reunidos en el Festival Gabo 2019. We're not at war, we're at work. And this is the most important thing journalists can do. Los métodos de represión que utiliza el gobierno de Maduro y el gobierno de Ortega son parecidos. Pude ver muy de cerca cómo se fue gestionando todo el final del proceso de paz. Nosotros lo que hacíamos era informar. Aristegui, Voces de Iberoamérica. Esta noche en CNN.
Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente, de regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes, de cosas que pasan en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo y por supuesto al revés, cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur, y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente. Perspectivas desde Buenos Aires, de lunes a viernes, en CNN. Aquí se controlan los movimientos políticos más importantes de Estados Unidos. Se toman decisiones fundamentales y se implementan acciones que afectan la vida de millones de personas. Directo USA te muestra la realidad detrás de los acuerdos y las estrategias de los actores políticos más influyentes. Analizando las implicaciones de estas decisiones en tu vida. Porque mantenerte bien informado es nuestro compromiso. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN. Somos CNN, el líder mundial en noticias. Llanero que canta y silba, desde chiquito ese llanero soy yo. Sondote de la sabana que la llanura me dio. Sondote de la sabana que la llanura me dio. Desde que era un becerrero en el tranquero que bastante me escuchó, cantándole a los becerros las coplas que me enseñó. De la vaca vallivenga, la de 11 de oro, la que mi mamá ordeñó, para sacar la postrera con que a toditos nos crió. Los llamaban y salían uno a uno y no de a dos. Y por donde iban cruzando, iba silbando, cantando en baja voz, esas melodías criollitas de la época que pasó. Soy Rafi Rivera en San Juan. Somos CNN. Continuamos con Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos, que realizó este análisis del que estamos hablando, con estas incidencias que casualmente en todos los casos favorecen al MAS o afectan a comunidad ciudadana. Ahora, Edgar, algo que me reportaban y quiero que tú me confirmes o desmientas, es que cuando tú ayer haces público esta investigación que hiciste junto a tus colegas, de pronto la información de la página web del órgano electoral plurinacional empieza a caerse, a volver, a caerse, a volver, y alguien me decía, empiezan a desaparecer algunas de las páginas de Excel, como si de pronto se estuviera borrando la información que les da la evidencia a ustedes. ¿Esto es cierto, Edgar? ¿Esto ocurrió? Sí, efectivamente, eso ha ocurrido mientras hacíamos pública la denuncia. Ese momento ya no se podía bajar a los archivos de Excel, no permitía el sistema. Y otra cosa que ha pasado es que algunos de estos casos que se viralizaron en redes sociales, de actas en específico, aparecían al siguiente día corregidas, ¿no? Ha pasado a ambas situaciones. Otra cosa que nosotros, previendo esto, porque sabíamos que podían pasar, hemos hecho una copia de todos los archivos Excel desde el día domingo, que fue el día de las elecciones, tenemos hasta hoy al mediodía, y lo vamos a hacer público, ¿no? Yo, ayer en la otra entrevista anuncié que vamos a hacer pública esta base de datos para que se unan todos los ingenieros de sistemas y ramas afines a hacer distintos tipos de consultas y hallar otro tipo de problemas. Porque no solo hemos hecho un análisis del TREP versus cómputo oficial. Ese es el que más hemos completado, pero teníamos en mente otros tipos de análisis. Por ejemplo, hacer análisis en el tiempo, ¿no? Ver si en el tiempo ha cambiado un acta. Ayer preliminarmente mostré, por ejemplo, que hay un acta que desapareció por unos minutos, ¿no? Y tenemos las pruebas. Bueno, ayer las mostré cuando hice público. Una mesa desaparece por unos minutos, no aparecía en el archivo de Excel, estaba desaparecida esa mesa, y unos minutos después vuelve. Eso lo tengo probado, lo que mostré ayer. Y ese, por ejemplo, eso es un caso de análisis en el tiempo. Y
bueno, vamos a hacer más análisis. En realidad, me contactó la Universidad Mayor de San Andrés, y para que el estudio ya no dependa solo de mí y de mi equipo, he transmitido los distintos tipos de análisis, todo que queremos realizar, para que, bueno, la universidad se encargue, bueno, y en caso de alguna contingencia ya no dependa de mí y de mi equipo. Adicionalmente, Fernando, perdón, no, te escucho, Edgar, adelante. Bueno, adicionalmente comentar otros tipos de anomalías que hemos hallado. Por ejemplo, hay actas que están en blanco y negro. Hay un acta en Argentina, el código de mesa 1253, por ejemplo, que es en blanco y negro, una imagen muy borrosa. No hay las firmas de los jurados electorales ni del juez, y casualmente el movimiento al socialismo arrasó. ¿No? Ese es un ejemplo. Tenemos muchos más. He escuchado bastante en los medios, sobre todo los que defiendan al oficialismo, que dicen que esto no puede pasar, que los delegados firman, y no, algo que también hemos observado es que mientras más se alejaba de las ciudades, cuando los recintos electorales, había menos delegados de oposición. Hay muchísimas mesas donde solo había delegados del MAS. Incluso hemos encontrado una mesa donde el delegado del MAS firma como delegado de comunidad ciudadana. Y hay muchos otros tipos de irregularidades. Hay fotografías que están cortadas, que no se ven los extremos, no se ven las firmas de los jurados, y en el cómputo oficial aparece la misma foto pero girada, que debería estar escaneada, ¿no? Eso igual es otra irregularidad. Edgar, se me está yendo el tiempo, pero no quiero... Yo sé, y lo digo también para que se sepa, ¿no? Para que se sepa por cualquier cosita rara. Edgar Villegas y su equipo está en contacto con la producción de este programa y con un servidor para darle seguimiento a los nuevos hallazgos. Así que ahí no se va a perder nada, ¿no? Nada más para que sepan que no se va a perder nada de toda esa información por cualquier cosita. Edgar, después de tu entrevista, y hazme un resumen, por favor, solo para saberlo. Después de tu entrevista, ¿tu vida cambió en alguna forma después de esta entrevista donde presentas por primera vez las pruebas? Sí, definitivamente, Fernando. Aparte de que mi imagen se hizo bastante pública, también he recibido amenazas. Me preocupa sobre todo la cuestión de mi familia, pero yo voy a seguir en la lucha, porque tenemos que recuperar la democracia. No queremos ser otra Venezuela. Y exhorto a todos mis compatriotas a que sigamos en esta lucha. Tenemos que recuperar la democracia, que nos ha costado tanto volver a ella, ¿no? La tenemos que recuperar. Y sí, ahora no he podido estar en mi domicilio. He estado movilizándome bastante. Y sí, de un momento a otro me convertí en una figura pública que no esperaba que haya tanta repercusión en esto. Y déjame decirte algo más, Fernando, que estamos rascando la superficie, porque esto solo es, imagínate que es en base a los datos oficiales que hemos bajado del cómputo. ¿Qué cosas más ocurrieron? Hay una denuncia, creo que ahora no hay tiempo para mostrarla, pero que pasó en mi recinto electoral, por ejemplo, que una señora se le estaba llevando videos de todo lo que se publicó ayer. Sabes que no se pueden hallar analíticamente, ¿no? Entonces, esto solo es una demostración, rascando la superficie de todo lo que ha sucedido, no todas las irregularidades que han sucedido. Edgar, pues te digo algo, estamos en comunicación, te digo también nos vemos pronto, porque así es, estamos en comunicación. Ya mi producción también ha coordinado con otras personas para que podamos dar el seguimiento, para que se pueda compartir la información, para que no se vaya a perder en ningún momento. A todos los bolivianos, a la comunidad internacional, grábense este rostro. JJ, si me ayudas, pónganlo a full en pantalla, por favor. A Edgar, si lo pueden poner, gracias. Él es Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos. Él ha recibido amenazas, me lo está diciendo ahora.
de quien sea y de donde vengan este rostro a la comunidad internacional, no se le olvide, porque es quien ha presentado lo que pudieran ser las primeras pruebas del presunto fraude. Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos. Este es el perfil, este es el hombre, esta es la persona. ¿Por qué estoy haciendo esto? Gracias, JJ. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues porque hay antecedentes muy graves en otros países de persecución. Y no quiero que pase desapercibido este nombre y este rostro. Hay que elevar el perfil, darlo a conocer. Y con trabajo y con lo que venga, se demostrará lo que se tenga que demostrar. Es Edgar Villegas, desde Bolivia. Gracias, Edgar. Edgar Villegas, ingeniero de sistemas informáticos. Estamos en contacto, Edgar. Te digo hasta pronto. La semana que entra yo creo que estamos de vuelta. Un abrazo, cuídate. Muchas gracias, Fernando. Saludos a Bolivia y a toda Latinoamérica. Claro que sí, gracias, Edgar. Al regresar entonces, ahora voy a Washington, ahí voy con un venezolano. Él es Anthony Daquín, es ingeniero y experto en informática. Él ha estado escuchando todo el tiempo lo que nos ha dicho Edgar. Anthony Daquín nos va a dar su opinión sobre estas evidencias y tal vez un poco más de información. ¿Las valida o las descarta? ¿Qué nos dirá Anthony Daquín? Esto al regresar después de la pausa. Hago parte de los empresarios que creen que el talento humano es el motor que impulsa la competitividad de su negocio. Yo hago parte de los que trabajan por el bienestar y calidad de vida de sus colaboradores. Hago parte de Consubsidio. Ven y haz parte tú también. Esta noche conversamos con los más reconocidos periodistas de Iberoamérica reunidos en el Festival Gabo 2019. We're not at war, we're at work. And this is the most important thing journalists can do. Los métodos de represión que utiliza el gobierno de Maduro y el gobierno de Ortega son parecidos. Pude ver muy de cerca cómo se fue gestionando todo el final del proceso de paz. Nosotros lo que hacíamos era informar. Aristegui, Voces de Iberoamérica. Esta noche en CNN. Elecciones presidenciales en Argentina y Uruguay. CNN se moviliza en los dos países para informarte sobre lo que está en juego. En Argentina, ¿logrará el oficialismo revertir la tendencia adversa de las primarias o regresará la oposición a la Casa Rosada? En Uruguay, ¿seguirá la izquierda en el gobierno o regresarán los partidos tradicionales tras 15 años fuera del poder? El análisis de los resultados con Marcelo Longobardi y Juan Pablo Barsky. Voto 2019, el domingo, en CNN. Qué bueno que tocaste ese tema. Que de eso te digo, no lo vas a olvidar. Hoy más que nunca es vital estar bien informado, recibir noticias claras y veraces, saber lo que pasa en todo el mundo y cómo esto nos afecta. En Panorama Mundial te mostramos las noticias internacionales más importantes del día. De lunes a viernes, en CNN. ¿Qué me viene a la mente cuando escucho la palabra discriminación? Un portazo en plena cara. Injusticia. Dolor, intolerancia. Cuando escucho la palabra igualdad, lo primero que me viene a la mente es una sonrisa. Es el hecho de tener los mismos derechos y sociedades mejor construidas. El desafío diario para lograrlo. ¿Qué podemos hacer para combatir la discriminación? Educación, educación y más educación. Lo primero es educarnos, entender por qué sucede. Y reflexionar sobre lo que es y los efectos que tiene la discriminación. Cuando escucho discriminación voy al extremo, a lo que puede causar al ser humano. Y para mí como judío, holocausto, el horror extremo. No a la discriminación. No a la discriminación. No a la discriminación. Hay que impulsar el cambio y tú puedes hacer la diferencia. Porque el respeto es universal. CNN se compromete con el proyecto Ser Humano. Para entender la complejidad de un hecho, hay que ir al centro de la acción. Los gases lacrimógenos son sofocantes. Esas experiencias donde está la noticia son mi guía en el estudio. Mirador Mundial, los fines de semana, en CNN. Cientos y cientos de mensajes en las redes sociales. En Twitter los estoy leyendo. Gracias por toda la información que nos están pasando. Mi producción, Julián Zamora, Cintia, bueno, todos lo están tomando en cuenta, los tomamos en cuenta. @soy F del Rincón en Twitter, @soy F del Rincón. Y en Instagram también, agradecerles de corazón tantas cosas que me han dicho en Instagram. Solo hacemos nuestro trabajo, pero bienvenidas sus palabras de corazón. F del Rincón es mi cuenta en Instagram, F del Rincón, la etiqueta. Numeral con Club, el ex Ball 5.
con Cruelex Vol 5. Ahí está en pantalla. Gracias, señor. Hace 50 años, los homosexuales de Nueva York se rebelaron contra la persecución y el acoso. Esas protestas desataron el movimiento más grande por los derechos de los gays en Estados Unidos. Y llegó un día en que la comunidad dijo, ya, hasta aquí. La comunidad LGBTQ se ha ganado el respeto de numerosas sociedades. José Manuel Rodríguez revela los desafíos mundiales que aún enfrenta todo aquel que no sea heterosexual. Uno nunca va a estar satisfecho mientras la igualdad legal no sea plena. Después de Stonewall, el domingo, en CNN. Realidades en contexto, que esclarecen las noticias del momento y te explica su significado. Patricia Ramos, periodista de amplia y probada trayectoria, te conecta con los sucesos globales del día y analiza lo que está ocurriendo en todo el mundo. Infórmate con inmediatez, integridad y veracidad. Realidades en contexto, de lunes a viernes en CNN. Nuestra obligación como periodistas es decir las cosas como son y no necesariamente como quieren que las contemos. Queremos tener grandes mentes hablando sobre los temas más importantes que afectan a nuestros países y a nosotros como personas. Tenemos la responsabilidad de decir la verdad, de ser veraz, no de ser neutral. Son cosas muy diferentes. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. Today we live in an unpredictable environment and news races around the world at breakneck speed. As long as he's here, I'm here. I think we have President Trump. Yes. My show brings you the latest news and top news makers. What would you like the American people to know? And we also dive below the headlines to explore vital issues impacting our lives. You say this is surveillance. That's pretty controversial. Well, it's the truth. Amanpour, el domingo en CNN. Le doy la bienvenida a Anthony Daquín, ingeniero y experto en informática, para que nos dé su perspectiva sobre estas evidencias de presuntas, supuestas irregularidades en los comicios del presunto supuesto fraude. Él ha estado escuchando todo el tiempo a Edgar Villegas. Y Anthony, te doy las buenas noches, gracias por aceptar estar aquí. Dime tú, ¿validas, descartas o qué me dices de lo que has escuchado por parte de Edgar Villegas? Buenas noches, Fernando, ¿cómo estás? Un saludo a tu audiencia y valido todos los comentarios que ha hecho el ingeniero Edgar Villegas. Definitivamente han sido acertados. El estudio rápido que han hecho de conteo y el haber podido obtener toda la información, bajar todas las actas del sistema electoral, tener las hojas en Excel, almacenarlas, hacer la comparación, ese estudio, proceso rápido, les ha permitido a ellos determinar en tan poco tiempo que efectivamente lo mismo que se ha venido aplicando en Venezuela durante muchos años, durante tantos procesos electorales, que ha mutado en cada proceso electoral, en Bolivia simplemente lo hicieron de una manera más rápida, más espontánea y ha sido mucho más fácil para ellos. Y es por eso que vemos como esta diferencia es muy marcada, pero también vemos que ese 0.57% es lo que le garantiza a ellos el tener la continuidad y el no perder lo que ellos han venido manipulando durante muchísimos años, que es el poder. Parte del objetivo del Foro São Paulo. Anthony.
Oye, Anthony, preguntarte algo que me decías en el corte comercial. Me decías, Fernando, utilizaron un sistema espejo. Explícanos un poco esto en los términos más sencillos, ¿no? Para nuestra audiencia. ¿Qué es esto de un sistema espejo? Todos los sistemas de cómputo se validan de dos maneras. Lo que se hizo en Venezuela, que es lo que hoy en día existe en Bolivia, es que el proceso electoral fluye de una manera natural ante los ojos de la oposición y ante los ojos de todos los partidos políticos. Pero en el centro electoral o el centro de cómputo máster, lo que llamamos el corazón, tiene un centro de cómputos que está a la vista, pero también tiene un centro de cómputo que no está a la vista, que está seguramente en una entidad remota, donde ellos monitorean en tiempo real la transmisión y se determina cuáles son las mesas y los centros electorales en los cuales se va a hacer las modificaciones y los cambios. Esto aunado a unas denuncias que se hicieron el mismo día del proceso de las elecciones, donde hay una cantidad de medios de comunicación que estaban acreditados en Bolivia, donde ellos exponían que existían ya cajas que estaban precintadas, que tenían actas elaboradas, que tenían los votos. Precisamente lo que estamos viendo es lo mismo. Entonces el sistema espejo lo que me permite a mí es tener esa ventaja para favor de, obviamente, el gobierno que actualmente preside el señor Morales, para manejar la información y poderla manipular y poderla alterar, que eso es lo que prácticamente se ha hecho. Y eso es algo muy natural. El sistema espejo simplemente lo que permite es, usted está viendo una imagen, pero detrás de esa imagen hay un grupo de personas, hay un grupo de hackers que fueron preparados en muchísimos países que en tiempo real están haciendo cambios que van a pasar desapercibidos. Por eso vemos como esa inversión de números del presidente para diputados, como eso vemos como esa alteración de data, de actas a través de software computarizados. Estamos hablando de Photoshop y algunas otras herramientas de manipulación gráfica que permiten alterar todas estas cosas. Por eso vemos que las fotografías quizás no sean las más correctas, las más apropiadas, no se ven las firmas. Ellos han usado todas las técnicas que existen en estos momentos. Ellos necesitan mantener esa ventaja. Si fuéramos a una segunda vuelta, obviamente sumamente seria la posición en la que se encontraría el señor Morales, y obviamente estamos hablando que el Foro de Sao Paulo quedaría en evidencia y perderían una de las fuentes económicas más principales para ellos, que obviamente Bolivia como productor de coca, en manos de un presidente que no sea manipulado, manejado por este grupo elitesco que maneja Cuba, que maneja Brasil, que maneja Venezuela, permitiría que va a crear una desestabilidad económica en lo que ellos están haciendo actualmente, que su principal producto de exportación sigue siendo obviamente el narcotráfico. Bueno, esas serían las consecuencias, ¿no? Ahora, voy a marcar pausa, Anthony, pero cuando regrese quiero que me digas algo importante que a mí me llamó mucho la atención. Tú que eres experto en este tema de informática, me decías, era muy importante poder hacer algo. Es como una escena del crimen, ¿no? Cuando se llega de inmediato a sacar huellas dactilares y a buscar evidencia. Me decías tú, en 24 horas. Después de 24 horas, seguramente es muy difícil poder. Después de 24 horas es muy difícil poder comprobar que se haya cometido el crimen electoral, ¿no? En un supuesto presunto fraude. Quiero que me expliques por qué. ¿Qué es lo que pueden hacer en esas 24 horas? Y con esta salvedad, si lo que hicieron Edgar Villegas y su equipo de trabajo de capturar toda la data y respaldarla puede marcar una diferencia o no. Me lo dices después de la pausa, Anthony. Si me haces favor, es Anthony Daquín, ingeniero y experto en informática. Me acompaña desde Washington. Ya regreso. Tomando Centrum más energía todos los días te ayuda a mejorar tu desempeño físico y mental para cumplir tus metas. Centrum. Esta noche conversamos con los más reconocidos periodistas de Iberoamérica reunidos en el Festival Cabo 2019. We're not at war, we're at work. And this is the most important thing journalists can do. Los métodos de represión que utiliza el gobierno de Maduro y el gobierno de Ortega son parecidos. Pude ver muy de cerca cómo se fue gestionando todo el final del proceso de paz. Nosotros lo que hacíamos era informar. Aristegui, Voces de Iberoamérica. Esta noche en CNN.
Elecciones presidenciales en Argentina y Uruguay. CNN se moviliza en los dos países para informarte sobre lo que está en juego. En Argentina, ¿logrará el oficialismo revertir la tendencia adversa de las primarias o regresará la oposición a la Casa Rosada? En Uruguay, ¿seguirá la izquierda en el gobierno o regresarán los partidos tradicionales tras 15 años fuera del poder? El análisis de los resultados con Marcelo Longobardi y Juan Pablo Barsky. Voto 2019, el domingo, en CNN. ¿Qué podemos hacer para combatir la discriminación? Educación. O sea, tenemos que educar. Tenemos que ponernos en el zapato del otro, entender por qué cometen esa selección parcializada y tener mecanismos legales, racionales y físicos para poder persuadir a la otra persona que ese no es el camino a seguir. Desde muy temprano, todos en el equipo de Café CNN trabajamos para traerte las noticias más relevantes del momento. Para saber con precisión lo que sucede en todo el mundo. De lunes a viernes, Café CNN. Soy Rey Rodríguez en Ciudad de México. Somos CNN. Estoy de vuelta con Anthony Daquín, ingeniero y experto en informática. Voy ahora, para no perder tiempo, porque nos queda muy poco tiempo, Anthony Daquín. 24 horas claves después de la elección para poder hacer cualquier cosa en cuanto a revisión, comprobación y etcétera. ¿Qué pasa en esas 24 horas si no se hacen? Las 24 horas eran cruciales porque, uno, tenían la posibilidad de auditar, hacer conteos manuales y hacer conteos rápidos. Dos, podían certificar cada una de las actas y que estuvieran debidamente firmadas y que no tuvieran discrepancia entre el número de votos entre lo que está señalado en la caja en números y lo que está señalado en letras. Obviamente lo más importante en las primeras 24 horas no le iba a dar tiempo al señor Morales de hacer cambios en el número de cajas considerables, porque ellos no hubieran podido determinar cuáles eran los números de mesa, cuáles eran las mesas que iban a auditar. Entonces, en este caso particular, lo que hizo Edgar Villegas con su equipo de tener los screenshots, de haber bajado las actas de Excel y compararlas, obviamente les permite a ellos hacer un conteo rápido, pero también les permite, como lo han venido haciendo el señor Morales, que hacer los cambios pertinentes en el sistema y actualizar, cosa de que necesita discrepancia. Entonces ahora existirán los señalamientos de parte de Bolivia diciendo que lo que el señor Edgar Villegas obviamente ha venido poniendo han sido toda manipulación. Hay que estar claro en dos cosas. Estamos hablando de manejar el consciente y estamos manejar el subconsciente. El ser humano toma las decisiones con el subconsciente. 95% de las decisiones son tomadas con el subconsciente, 5% con el consciente. Cuando tú comparas 40 millones de bits, que es lo que toma el subconsciente en tomar una decisión, comparado con obviamente el 5%, que son apenas 40 bits, es la comparación que yo puedo hacer de cómo sería la medición del señor Morales frente a la oposición. Por eso es que vemos que el señor Morales tiene toda la estructura para poder hacer todos los fraudes que se han hecho. Las 24 horas parciales las perdieron, Fernando. Pero el señor Edgar ha hecho un excelente trabajo. Lo felicito porque va a permitir que universidades nacionales, internacionales y de otros países puedan estudiar esos datos. Y eso va a permitir seguir demostrando que la incorporación y el conteo electrónico es el peor error que puede existir en un proceso electoral.
Anthony, mil gracias y ojalá que también haya un acercamiento por parte de la ONU, de la OEA y de la Unión Europea hacia el equipo de Edgar Villegas, que tiene data muy importante, ¿no? Sobre todo que ellos van a hacer una revisión. Anthony, te mando un abrazo, Anthony de Aquina, allá en Washington. Muchísimas gracias, ingeniero y experto en informática, que nos dio su perspectiva y pues él valida lo presentado aquí por Edgar Villegas. Hago una pausa, regreso. La vida